existentes. Ahorita vamos a ver un tema de qué entendemos por mecanismo de participación ciudadana, a lo que entonces entenderemos que es mucho más amplio el concepto de lo que se venía realizando como ejercicio. Es decir, la definición, y a lo mejor para no ser repetitivo, pero a lo mejor ahí está ilustrado un poco para los que sean visuales, la definición que emana de los lineamientos y que también tenemos en la guía de gobierno abierto, menciona que un mecanismo de participación ciudadana será una actividad en donde el gobierno y la sociedad se relacionan y se articulan y se impacta o fortalece la planeación, ejecución, seguimiento y o evaluación de alguna política pública existente dentro de sus dependencias. Esto es mucho más amplio que realizar un ejercicio de participación ciudadana. Espero ahí hayamos hecho una distinción clara y que entonces podamos entenderlo como algo más macro y que entonces sí podemos contar con estos mecanismos incluso cuando no los hemos mencionado durante años o no los hemos nombrado de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, ese inventario institucional lo que van a hacer es poner en cada uno de los renglones con cada uno de los componentes que Jorge nos acaba de mencionar para poder básicamente identificar y categorizar los mecanismos ya existentes de una misma forma para toda la APF. El segundo entregable, que es el directorio, que será enviado, como ya bien dije, por cada uno de los mecanismos que tendrán que contener el nombre del integrante, el sector al que representa, la forma en la que se integran y el perfil del integrante junto con sus funciones. Y las reglas de organización en escrito libre, ahí no tenemos formato en esa página web, pero digamos, formato de escrito libre lo dejamos amplio porque habrá mecanismos bastante bien formalizados de alguna manera o a lo mejor institucionalizados, que ya tengan hasta sus propias reglas de cada cuánto se tienen que reunir, etcétera, y habrá otros que están empezando, ¿no? Lo que queremos hacer es saber en qué estamos y puede ser desde un escrito libre hasta, digamos, anexar pues sus reglas de operación y de todo lo que puedan tener como programa de trabajo anual, etcétera, ¿no? Serían datos generales de mínimo, datos generales del mecanismo, el nombre del secretario técnico, ahorita llegaremos a esa parte, la descripción del proceso de cómo se conforman estos miembros, si es convocatoria, como bien decía, convocatoria abierta o invitación directa por un tema de su experiencia o de su trayectoria, y si existe algún mecanismo en el que se pueda, o más bien, si existe alguna forma en la que se renueven estos miembros, o sea, básicamente anual, o tengan incluso un protocolo para separación de integrantes o miembros de este mecanismo. Y por último, el programa de trabajo anual, que ¿qué es el programa de trabajo anual? Básicamente es cómo calendarizan sus sesiones, cada cuánto se reúnen, cuáles son las minutas que recogen, cuáles son los acuerdos a los que se pueden haber llegado, el orden del día, que en teoría serían los temas que ustedes llevan o que cada mecanismo o miembros de este mecanismo están reportando. Y el tercer componente, que sería para el 23 de octubre, perdón, el segundo componente para el 23 de octubre, sería básicamente publicar estos avances, publicarlos en datos.gov.mx. Hay muchas dudas sobre qué, quién y cómo se publican. Anteriormente, Lalo nos estuvo comentando sobre el enlace institucional de datos abiertos. Este enlace institucional de datos abiertos ya existe dentro de sus dependencias y normalmente, no necesariamente, pero normalmente está o es parte de la Dirección General de Tecnologías o su símil que tengan en la dependencia, ¿no? Esas personas ya cuentan con una contraseña y con una cuenta institucional para ellos acceder a esa página y poder subir esta información. Entonces, básicamente sería la coordinación dentro de su dependencia para que ustedes puedan estar en contacto con ellos y que se puedan ir subiendo estos avances. En este caso, avanzando el programa de trabajo, es decir, si hubo una reunión o hubo una segunda minuta o algún acuerdo, si hubo una actualización sobre el avance de los acuerdos que ya se tenían del año pasado pero ya se están cumpliendo, toda esta información se puede ir subiendo en esta página datos.gov, digamos, como sumando a lo que ya enviamos al principio, ¿no? Fortaleciendo, digamos, como su carpeta de mecanismo nombre tal, ¿no? Y el tercer entregable, que sería para el 30 de noviembre, sería básicamente entender cómo está ese mecanismo, cómo estuvo y hacer una introspección. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con 4 documentos, que pueden ser 4 o pueden irlo sumando. Básicamente necesitamos esta información y ustedes decidirán si es un solo escrito libre,
más el cuestionario que ya viene anexo en la guía, o poder separarlos de alguna forma, ¿no? Pero son 4 de grandes temas en los que pedimos. El primero es el informe anual, que lo que hace, o por qué queremos un reporte anual, es lo que necesitamos es, del avance que nosotros entregamos en el 23 de octubre, analizarlo y poder entender cuáles son los logros de este mecanismo, sus fortalezas, sus debilidades, los puntos de oportunidad, las posibles o potenciales de impacto y, en su caso, si algún miembro se fue o hubo algún cambio radical dentro del mecanismo. El segundo escrito sería la evaluación misma o propia del mecanismo, en el que son 3 tipos de evaluación. Podrán escogerse, si bien recuerdo, puede ser 1 o 2, digamos, dependiendo de donde ustedes hayan detectado el tema o la flaqueza de su mecanismo, ¿no? Una evaluación de diseño, y ahí también son por definición. Una evaluación de diseño es un análisis lógico para determinar que el diseño del mecanismo y su objetivo sí están respondiendo o atendiendo al problema que se identificó inicialmente o por el que se creó este mecanismo, ¿no? Es decir, la falta de comunicación entre los funcionarios públicos X y un sector social muy específico, a lo mejor una población vulnerable. Entonces vamos a ver si el diseño, si estamos hablando y atacando a esta población, ¿no? La otra o la segunda evaluación sería evaluación de implementación, que sería o una evaluación en la que se define cuáles elementos explican el buen o mal desempeño de la operatividad del mecanismo, es decir, al organización, si está cumpliendo con su propio objetivo, si estamos siendo y atacando esta problemática en específico. Y el programa de desarrollo básicamente es un escrito libre, o podría ser, digamos, otro apartado dentro de este documento que nos deberán entregar el 30 de noviembre, que sería proponer, a partir de los resultados de la evaluación tanto de diseño, de implementación o de resultado, alguna revisión normativa, si es posible buscar el uso de las tecnologías, como bien lo estamos comentando y estamos todos empatados en el tema de innovación, buscar la forma innovadora de poder revisar o realizar una mejora real dentro de este mecanismo, que evidentemente impactará en sus políticas públicas que este mecanismo está apuntando directamente. Y básicamente si existió o si el mecanismo, digamos, se extinguió, también habrá que reportarlo en este apartado. Si no, pues evidentemente lo omitirán. Y esto es básicamente solo para rendir cuentas sobre la conclusión de la operación de un mecanismo. Es decir, este fue un mecanismo eventual, llegó a su fin y entonces se extinguió, ¿no? Y entonces tendremos que incluir, pues, el avance del programa, las actividades y los resultados que se alcanzaron. No sé si tengan alguna... Bueno, sí tenemos varias dudas. Ok, perfecto. Sí, ya vimos. ¿Quieres empezar alguna...? Bueno, estos son los datos de contacto de los que estarán encargados. Ah, perdón, sí, Dionisio. Vamos leyendo mientras nuestra tarea y vamos a tener a Dionisio, que nos van a poner una buena práctica, nos van a contar sobre lo que han realizado en materia de participación ciudadana. Gracias, Edmundo. Buenas tardes a todos. ¿Me prestas el control, por favor? Muy brevemente, yo quisiera presentarles o ahondar en la postura que desde el INAI tenemos en materia de participación ciudadana en un contexto de apertura institucional. ¿Cuáles son los retos que se enfrentan en la materia, particularmente la Administración Pública Federal? Y de qué manera nosotros consideramos que tanto los lineamientos de la Secretaría de Gobernación como la Guía de Gobierno Abierto que hoy se presenta puede ayudar a ir sorteando estos retos que hemos ido identificando sobre la marcha, ¿no? Como ya se comentaba al inicio de este evento, Paco Álvarez señalaba los 2 componentes de gobierno abierto, transparencia y participación ciudadana. Y usualmente el tema de la participación se suele olvidar en escenarios de apertura. Sin embargo, si consideramos que el gobierno abierto implica que las autoridades y las instituciones públicas se centren en las necesidades de los ciudadanos, los gobiernos deben de contar con mecanismos eficaces para identificar las necesidades y las preferencias de los ciudadanos. Por otra parte, si desde un esquema de gobierno abierto consideramos que los ciudadanos deben ser agentes de cambio en los procesos de definición, implementación, evaluación y control de las políticas públicas,
los mecanismos formales e informales de participación se vuelven claves. La información no es suficiente para abrir las instituciones públicas. También se tienen que abrir las mesas y los espacios a través de los cuales se toman decisiones y se implementan las políticas públicas. Desde esta perspectiva, desde el modelo de gobierno abierto del INAI, consideramos que la participación ciudadana permite reconocer necesidades no identificadas a través de canales burocráticos o administrativos tradicionales, permite un elemento importante que es identificar soluciones innovadoras impulsadas por organizaciones de la sociedad civil. Cada vez más en nuestro contexto nos damos cuenta de iniciativas impulsadas por colectivos de organizaciones que se ven traducidas incluso en cuerpos normativos como la Ley General de Transparencia, ¿no? La participación ciudadana permite también generar diálogo y colaboración entre autoridades, funcionarios y ciudadanos en procesos de aprendizaje que permite fortalecer la confianza y la rendición de cuenta social. En última instancia, el modelo de gobierno abierto considera que la participación ciudadana tiene el potencial de incrementar la confianza entre autoridades y ciudadanos, sensibilizarnos como funcionarios públicos acerca de cuáles son las demandas de la población, mejorar nuestras políticas públicas con base en esos insumos y fomentar la inclusión de la sociedad civil en los procesos de diseño, implementación y evaluación de las políticas. Ahora, como ya comentaba el licenciado Cravioto, existen múltiples formas de participar y creo que este ha sido un debate muy rico en los últimos años en la comunidad de práctica, tanto en gobierno como en sociedad civil, de que no solamente estamos buscando el mecanismo de participación ciudadana que va a asegurar cambios importantes en las instituciones, sino que buscamos combinar distintos mecanismos, ya sea para brindar información objetiva a los ciudadanos que les permitan entender el actuar de las autoridades, que les permitan ser consultados o incluso ser involucrados sobre una serie de decisiones que puedan tomar las autoridades, o que finalmente les permita intervenir y ser empoderados sobre el tipo de decisiones que se toman. Al final del día lo que buscamos es construir un mapa, o como decimos en el INAI, una arquitectura de participación ciudadana que permita articular de forma armónica distintos mecanismos que permitan a los ciudadanos participar de acuerdo a sus necesidades, sus recursos y sus intereses. No todos los ciudadanos están interesados en sentarse a la mesa, algunos simplemente quieren expresar su opinión, otros más como sociedad, algunas organizaciones de la sociedad civil sí se quieren involucrar. Sin embargo, la clave justamente de la participación ciudadana en escenarios de apertura implica lograr articular estos mecanismos y poder conectar de la mejor manera posible necesidades ciudadanas, expresiones de opinión, propuestas más articuladas y deseos de participación en la implementación que posteriormente permitan construir decisiones de gobierno y procesos de implementación de política pública más eficaces. Naturalmente, los retos que se enfrentan en la administración pública federal y en todo el país en materia de participación son muy importantes. El estudio Métrica de Gobierno Abierto, que ya se ha hecho referencia en varias de las presentaciones que hemos hecho nosotros, así lo indica. En primer lugar, un hallazgo muy importante de la métrica es que pareciera que en estos últimos 15 años los gobiernos, particularmente el ámbito federal, ha institucionalizado e internalizado los principios de transparencia, particularmente de acceso a la información y publicación de información de oficio, pero no así la participación, ¿no? La participación sigue siendo un tema pendiente. Por ejemplo, en el ámbito federal el índice de gobierno abierto fue 0.46, el subíndice de transparencia 0.61 en una escala de 0 a 1 y el de participación fue de 0.3, la mitad del de transparencia. Hay muchas razones que pudieran explicar esto, no existe una ley o un marco normativo sistemático en materia de participación como sí existe en transparencia, pero también un aspecto que destaca la métrica de gobierno abierto tiene que ver con la gestión. Los canales que tiene el gobierno para incorporar a los ciudadanos en la toma de decisiones son mínimos, esto es, son pocos, y más preocupante aún, están dispersos y son poco eficaces. Esto es, en última instancia puede existir un mecanismo de participación, pero un ciudadano no lo puede activar, está en el papel, o simple y sencillamente funciona y los acuerdos que se definen en ese mecanismo de participación no se les da seguimiento o, como señalaba el licenciado Cravioto, no generan ningún resultado, ¿no? Son ineficaces.
Estos son algunos de los resultados que observamos en la métrica de gobierno abierto de las dependencias de la Administración Pública Federal, salvo algunos casos excepcionales, como pueden ver de la comparación de la barra amarilla, que es participación, con la barra azul claro, que es transparencia. En todos los casos, de forma sistemática, hay una brecha importante que se tiene que cerrar, tanto en la ampliación en la cantidad de mecanismos existentes, más allá de estos 130 formales o 480 combinados, pero también mejorar la eficacia y la calidad de estos mecanismos de participación, que operen, que funcionen, que se reúnan, que generen acuerdos y que esos acuerdos generen algún tipo de resultado. La métrica es una métrica de mínimos, no define estándares muy altos y aún así el estudio revela que existen importantísimos retos que se tienen que enfrentar en esta materia. Y sin embargo, la participación en algunos casos funciona muy bien en la Administración Pública Federal. Hay un par de casos, digamos, seguramente el licenciado Cravioto tendrá muchos más, pero dos que nosotros reconocemos como buenas prácticas en materia de participación de la Administración Pública. El primero de ellos, el de participación social en guarderías del IMSS, que fue una iniciativa que surgió de la colaboración del Instituto Mexicano del Seguro Social con una organización de la sociedad civil y que permite a los mismos ciudadanos, a los padres de familia que tienen a sus hijos en guardería, mejorar la calidad de los servicios a través de un esquema de Contraloría Social. Otro más, no solamente se requiere el impulso de la sociedad civil, la misma autoridad puede ir construyendo un cuerpo normativo y un cuerpo de prácticas de participación ciudadana que permite fortalecer las políticas públicas. Y en este caso nos gustaría destacar a los consejos consultivos para el desarrollo sustentable de Semarnat, que de hecho esta semana ya se encuentra el acuerdo en la evaluación de impacto regulatorio en COFEMER y esperamos que en semanas próximas surja y este mecanismo se renueve y se fortalezca, ¿no? Que es un mecanismo que ha estado operando durante ya varios años. Para concluir, simplemente creo que ya se me está acabando el tiempo. Desde el INAI consideramos que las actividades y los elementos que se consideran en la Guía de Gobierno Abierto 2017 son un excelente primer paso para conocer, sistematizar y diagnosticar los mecanismos de participación existentes. Lo primero que tenemos que saber es qué mecanismos tenemos, cuántos son, funcionan o no y de qué manera los podemos mejorar y fortalecer. Naturalmente, los lineamientos de participación ciudadana creo que es el ordenamiento jurídico o reglamentario más general y más importante que tenemos en la APF y que nos va a permitir avanzar hacia el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana en la APF. Finalmente, les reitero la disposición que tenemos desde el INAI de ofrecer la asesoría, el acompañamiento, el conocimiento y las herramientas necesarias para el desarrollo de mecanismos de participación ciudadana que sean congruentes con nuestro modelo de gobierno abierto, pero también con los elementos y actividades que se presentan tanto en la guía como en los lineamientos de SEGOV. En la última diapositiva he dejado mis datos de contacto, así como los de la directora de Gobierno Abierto, que desafortunadamente no pudo estar el día de hoy. Agradezco mucho su atención. Bien, rápidamente hay varias preguntas, unas las estamos agrupando, pero yo empezaría con una que se me hace que es muy importante que lo consulten y es una información que no dimos. La pregunta es ¿dónde podemos consultar los 480 mecanismos que actualmente funcionan? Corresponsabilidad.gov.mx. Y sí es muy importante a los que vamos a trabajar la vertiente de participación ciudadana que los revisemos. Es el reporte del año 16, del 15 y del 14, son 3 reportes y es muy interesante verlo porque ahí van a ver cómo se comportan los mecanismos, quiénes los conforman, en fin, hay una cantidad de información muy relevante. Entonces, el que quiera conocer cómo funcionan los mecanismos de la administración pública, sus propios mecanismos, corresponsabilidad.gov.mx, ahí están a su disposición. Y aquí el siguiente grupo es un grupo, no voy a leer una por una, de preguntas que dicen, bueno, en mi dependencia no tenemos mecanismos de participación, no hacemos políticas públicas,
¿nos aplica o no? Bueno, obviamente si no tienen en este momento mecanismos, pues no aplican los reportes. Les quiero decir que cuando revisen el documento de corresponsabilidad van a ver que en prácticamente toda la administración pública, en todas las instancias y dependencias hay algún mecanismo al menos, en todas prácticamente. Entonces, pues habría que buscar dónde están. Si de plano en su dependencia o instancia no existen mecanismos, bueno, pues no son reportables. Pero sí es deseable que lo promovamos, que ustedes estén conscientes de que hay que irlo promoviendo. Y lo que decía Dionisio, porque me preguntan aquí, no hacemos políticas públicas en mi dependencia, entonces a nosotros no nos aplican los mecanismos. Lo que decíamos de la arquitectura, como le llaman ustedes, o el mapeo, que mencionaba yo, no necesariamente todos son de cocreación y de cogestión. Esa pirámide, esas escaleras eran muy importantes. A lo mejor su mecanismo es simplemente el escuchar al ciudadano, el recibir su demanda. Por eso es importante que vean corresponsabilidad. Hay 22 diferentes tipos, o sea, todos nos imaginamos los mecanismos y nos imaginamos los famosos consejos consultivos, ¿no? Donde están, ese es uno de los temas. Hay comisiones, hay asambleas, hay grupos de trabajo, hay observatorios ciudadanos, hay avales ciudadanos que también me lo preguntan, todo eso está ahí. Por eso sugiero que lo revisemos para que conozcan esas categorías. Entonces, ¿en mi dependencia tengo que tener construcción de políticas públicas? Pues no, a lo mejor es un mecanismo de información. Es lo mismo, son como 4 preguntas en lo mismo. Y simplemente termino, si alguno de los que preguntó en específico, ahora sí que a la salida, nos vemos. Porque eran 4 o 5 con el mismo tenor, las quise agrupar para no utilizar más tiempo. Y esta última sí la quiero platicar por separado porque se me hace muy importante. ¿Qué se entiende por principio de incidencia efectiva? Que venía en una de las láminas. Este es todo un tema en sociedad civil, no solamente en los mecanismos, sino en los diferentes espacios de participación. La sociedad civil no solamente participa en los mecanismos, también participa diariamente en los fondos de coinversión, participa en programas del gobierno federal, participa con esquemas de voluntariado con el gobierno federal y participa en contratos. Eso que poca gente sabe, la sociedad civil, las organizaciones tienen contratos de sus instancias y dependencias. Entonces, los mecanismos son solo una parte de la participación diaria de la sociedad civil. Entonces, es muy amplia su gama. Y en todo la palabra clave es incidencia efectiva. ¿Qué resultados en la transformación de la realidad se logran con la participación de la sociedad civil? Y les doy una noticia, no tenemos indicadores. Los indicadores que tenemos y que usamos, pues vinieron 45 organizaciones a saludar al Liceo Cravioto y las atendió. Tengo tantos mecanismos y al año atendimos a 485 organizaciones y pura CIS. El chiste es eso, ¿en qué repercutió? ¿Cuál es la incidencia? Se está trabajando en la academia y en las organizaciones en la construcción de indicadores de este tipo de resultados. O sea, ya no queremos saber a cuántas organizaciones atiendes o si tienes mecanismos, sí es información muy relevante, sino al final del día saber cómo incidieron, cómo transformaron, qué resultados, ¿sí? O sea, la situación de la mixteca oaxaqueña se transformó porque participan tantas organizaciones en tal y tal indicador. Eso es lo que estamos buscando con incidencia efectiva. En todas las dependencias que trabajamos con sociedad civil estamos preocupados por ello y es todo un reto hacia adelante. Gracias, Jorge. Quedan 2 preguntas muy concretas y creo que también aunado a... Sí, una ya dice que ya por favor ya no hablemos. ¿Qué instituciones están obligadas a cumplir el componente de participación ciudadana de esta guía? Buena pregunta. En la misma guía y en los lineamientos habla de que todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que cuenten con ellos, que cuenten con estos mecanismos de participación ciudadana, que tengan uno o más, tendrán que reportarlos. Y como bien dice Jorge, la verdad es que hay muchos que a veces no los llamamos por ese nombre, pero que los tenemos, entonces habrá que buscarlos. Así, en el caso en el que realmente a lo mejor algún desconcentrado bastante pequeño que no lo tenga, lo único que tendría que hacer, por lo menos para el cumplimiento de esta guía, sería enviarnos un oficio dirigido a la titular de la unidad, mencionando que ya habiendo realizado esta búsqueda dentro de la misma institución con todos estos componentes que ya hemos revisado y que ya los entendieron perfecto y están planchados,
y no se encontró, entonces sí podemos decir que no existen mecanismos de participación ciudadana en esta dependencia, X dependencia, ¿no? Y entonces recibiríamos ese oficio y daríamos por sentado que realizaron el ejercicio y que no se encontró, ¿no? Y aunado a eso, hay otro que dice cuál es la diferencia entre un mecanismo de participación y un ejercicio. Creo que ya lo había mencionado, pero básicamente el elemento diferenciador sería este tema de que es mucho más amplio, como bien dice Jorge. Pensemos en esta escalera, que no es escalera, es mapa, pero digamos es un mapa y lo entendemos perfecto, ¿no? Queremos llegar al grado máximo de interacción con el ciudadano, que sería pues básicamente la co-creación de estas políticas públicas, pero también hay camino que recorrer, entonces podemos empezar por mecanismos que solo informen, dialoguen y así sucesivamente. Entonces podemos pensar en la gran gama que tenemos, esa es la diferencia. Y creo que un tema más técnico que era quién debe de subir al portal de datos, ya lo había explicado, es el enlace institucional de datos abiertos, búsquenlo dentro de sus direcciones generales de tecnologías. Y creo que sería todo. Muchas gracias. Gracias. Otra vez buenas tardes. Me corresponde también dar seguimiento al apartado D de la guía, que corresponde a los compromisos de gobierno abierto. Entonces les voy a hablar brevemente, quiero ser muy concreto. En este caso la participación de la APF es muy concreta y específica, entonces seguramente a muchos de los que están aquí no les aplica este apartado, pero creo que conviene que todos entendamos exactamente a qué se está refiriendo. Les platico un poco. El criterio de aplicabilidad para este apartado es el siguiente. Si la institución a la que pertenecen es responsable de uno o más compromisos del plan de acción vigente en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto. Este plan de acción está publicado y se compone de 7 ejes, y en el cual ya tenemos identificadas a las instituciones que participan en cada uno de ellos. Los ejes son derechos humanos y fortalecimiento del Estado de Derecho, anticorrupción, salud, agua, igualdad de género, pobreza y desigualdad y cambio climático. En cada uno de ellos, quienes están participando y a quienes corresponde aplicar y cumplir este apartado es a la Procuraduría General de la República, al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del Centro Nacional de Información, con quien ya estamos trabajando, a la propia Secretaría de la Función Pública, a nosotros para el tema de anticorrupción, a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en el caso del tema de salud, a la Comisión Nacional del Agua, en el caso de la temática de agua, al Instituto Nacional de Mujeres y a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, en el caso de el tema de igualdad de género, a la Secretaría de Desarrollo Social en el caso de pobreza y desigualdad, y finalmente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para el tema de cambio climático. Esas son las instituciones que deben cumplir este apartado y, repito, quiero destacar, es en función de los compromisos que se encuentran en el Plan de Acción 2016-2018 de Gobierno Abierto. ¿Qué se tiene que hacer? Como en el resto de los apartados, hay la identificación de los enlaces. Estos enlaces ya están identificados, muy puntuales y que son responsables de estos compromisos muy específicos en las instituciones que ya les mencioné. Lo que estamos pidiendo y lo que se tiene que reportar para esta actividad que es para el día de mañana, para el día de mañana, es la hoja de ruta del compromiso, es decir, cómo vamos a cumplir el compromiso, ¿no? El compromiso, como está en el plan de acción, pues es un compromiso que está planteado como un objetivo y como un resultado que se quiere lograr a 2 años. Entonces, lo que se está solicitando, algo muy similar a los apartados de acceso y de transparencia proactiva, es que se desarrollen las actividades, la justificación de la actividad, los indicadores de gestión y los medios de verificación que permitan atender y cumplir los compromisos de gobierno abierto. Estos compromisos, y esta es una diferencia importante, es hasta el siguiente año. Solamente este apartado de la guía es para el siguiente año.
A diciembre de 2017, es decir, al final de este año, tendremos un informe parcial de cómo se están desarrollando estos compromisos por parte de los responsables, y hacia finales de julio de 2018 es cuando deberemos tener cumplidos la totalidad de los compromisos de gobierno abierto. Entonces, para el día de mañana, estos formatos, estos planes de trabajo desarrollados tienen que entregarse, que en muchos de los casos ya tenemos un trabajo considerable con los enlaces de cada una de las instituciones, entonces va avanzando bien este tema. Y lo que seguiría pues sería la implementación de las actividades que están planteadas en las hojas de ruta, también lo que esperamos para mediados de septiembre, el 20 de septiembre, es que nos den un informe de avances, cómo se están desarrollando cada una de las actividades que ustedes mismos plantearon en su plan de trabajo, y que nos envíen los medios de verificación para comprobar que están realizando las actividades que se plantearon. Y finalmente, hacia noviembre de 2017, pues esperamos un informe también parcial, porque les digo que lo que se espera de este apartado es que los compromisos se cumplan hasta julio de 2018, es que también haya que se sigan implementando las acciones, por un lado, que se continúe con el avance de cumplimiento de los compromisos, y que nos envíen un informe de avances, ¿no? También un escrito libre donde esté basado en las actividades que se plantearon, y que estén anexos los medios de verificación que comprueben que están desarrollándose las actividades. Entonces es algo relativamente sencillo, pero complejo dada la propia naturaleza de los compromisos, y que estamos obligados o tenemos la responsabilidad de cumplirlos. Y bueno, son mis datos de contacto, también estoy a cargo de este tema. Cualquier duda, como les decía, ya pueden contactarme, ahí están mis datos. Y solamente señalar, ya tenemos identificados prácticamente todos los enlaces en esta materia, y creo que la única duda relevante que ha surgido en este tema es ¿tenemos compromisos o no en el plan de acción, y por lo tanto debemos cumplirla? Entonces, las instituciones que estaban ahí señaladas al principio son las que deberán cumplirla, por lo tanto el resto de las instituciones no se preocupen, no tienen ningún compromiso planteado en este plan de acción, por lo tanto no les aplica este apartado. Muchas gracias. Última parte, lo prometemos. Soy Ana Mercedes Martínez, trabajo en la Secretaría de la Función Pública, él es Ricardo Valencia, del INAI, y vamos a platicarles un poquito más de cosas que les pueden servir a hacer esto más fácil. ¿Sale? Ricardo, ¿quieres empezar? Pues buenas tardes a todos, muchas gracias por seguir aquí. Se les agradece mucho el tiempo que se toman para escucharnos, para atender cada componente, y en específico que cerraría la jornada, pero de nuestra parte es muy importante, ya lo señalaba el comisionado Salas, ¿no? Entonces, para entrar en materia nada más, y tratando de recapitular las ideas que ya se fueron virtiendo en la jornada, pues decir que en los últimos 15 años, como ya se dijo y todos ustedes saben, se han hecho esfuerzos muy importantes por promover el derecho de acceso a la información, la transparencia y la apertura de las instituciones. Estos esfuerzos, como también ya se ha señalado, han derivado en contar con un marco normativo de avanzada, sólido, innovador, instituciones del Estado mexicano que han internalizado de manera favorable la transparencia y el derecho de acceso, y mecanismos que progresivamente han permitido la incidencia ciudadana en los asuntos públicos, aunque también, como ya se señaló, aquí hay una agenda muy importante de acuerdo con los resultados de la métrica. Todo esto ha derivado en que el país, y todos lo saben, haya sido y seguramente seguirá siendo un referente y modelo de buenas prácticas en las agendas de acceso a la información y transparencia. No obstante, tenemos un reto muy puntual por delante, que también ya se ha comentado, que es traducir la calidad normativa, ¿no?, de estos marcos que se han desarrollado en beneficios tangibles
para la ciudadanía. Consolidar a la información como un bien público que nos permita cerrar brechas, asimetrías entre sectores y estratos sociales, y permitir el desarrollo de mecanismos que contribuyan a una incidencia mucho más efectiva de la ciudadanía en los asuntos públicos y la producción de política pública. Es en este contexto que se incrusta el Banco de Prácticas para la Apertura Institucional. Como ya se ha comentado también, en los últimos 2 años, específicamente el INAI, en el marco de los trabajos del Sistema Nacional de Transparencia, ha construido un andamiaje robusto, tanto normativo como conceptual, que nos permita avanzar en la implementación de una estrategia de apertura de largo aliento. Desde nuestra perspectiva, el banco puede ayudarles a enfrentar este reto de la siguiente manera. El banco brinda un fundamento empírico al potencial transformador que se dice tiene la apertura gubernamental. Hay que señalar, desde que surge o se cobra fuerza el concepto de gobierno abierto, ha habido una crítica que es que no existen casos prácticos ni evidencia empírica que permita documentar que el gobierno abierto funciona. En el banco van a encontrar prácticas internacionales que documentan cómo el gobierno abierto implementado de manera adecuada produce resultados tangibles en beneficio de la atención de problemas públicos diversos, de acuerdo con la naturaleza de muchos sujetos obligados, muchas instituciones públicas. 2, el banco genera inteligencia y capacidades para que ustedes puedan desarrollar estas prácticas. Y finalmente, el banco es un repositorio en materia de buenas prácticas en materia de transparencia, gobierno abierto, que han sido desarrolladas por distintos actores en diferentes latitudes, con distintas realidades y diversas problemáticas. El banco procura que ustedes puedan adaptar estas prácticas de acuerdo a su realidad, y aquí nada más ser muy enfático y decir que con el banco no se aspira a que ustedes emulen las prácticas tal cual, sino que ustedes, a partir de la innovación, puedan generar prácticas en las 2 materias o en la materia que ustedes decían, con una identidad propia de su institución. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros vemos en el banco? 1, mostrar cómo la transparencia y la participación pueden desarrollarse de maneras diversas y en diferentes contextos. Detonar el conocimiento y análisis de las mismas que nos permita a nosotros encontrar puntos de coincidencia entre instituciones del Estado mexicano. Ofrecerles a ustedes una fuente de inspiración para que avancen hacia la implementación de estos esfuerzos. Detonar la construcción de referentes nacionales de gobierno abierto. Y por último, dar a conocer los hitos del proceso de apertura institucional mexicano para compartir a la comunidad internacional. Ahora, ¿cómo se estructura el banco? Ya lo decía el comisionado Salas. El banco parte de una investigación inicial del Colegio de México. Se identificaron 63 prácticas que se agrupan en estas 4 categorías: datos abiertos, rendición de cuentas, mejora de servicios públicos y esquemas de gobernanza. Como pueden ver, el grueso de las prácticas, más del 50%, se dirige hacia temas de datos abiertos, lo cual es bueno, pues uno de los hallazgos de la métrica también es que en materia de datos abiertos hay mucho que hacer en México. Pero vemos que los esquemas de gobernanza que tienen que ver con participación ciudadana, pues de nuevo son los menos. Y aquí decir también que esto es una cosa que suceda solo en el país, es un síntoma, una realidad de la comunidad de práctica de gobierno abierto en todo el mundo. La participación es un tema que se ha rezagado mucho en comparación con la transparencia, pero también en ello pueden ver áreas de oportunidad y prácticas muy específicas que han hecho de la participación un insumo fundamental para atender problemas públicos específicos. ¿Cómo está distribuido estas prácticas? Son 22 países: Australia, Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Francia, India, Indonesia, Italia, Kosovo, Liberia, Reino Unido, Singapur, Tanzania, Uganda, Uruguay. Como pueden ver, esto es en todo el orbe. 18 de las prácticas se han hecho en América del Norte, 4 en América Latina. Esto es solo una referencia para ustedes. Y podrán darse cuenta que no hay prácticas mexicanas. Eso tiene toda la intención de nuestra parte. ¿Cómo se estructura cada práctica? En el documento que les vamos a invitar a que conozcan y que más adelante les daremos la liga, van a encontrar 63 prácticas, cada una en una ficha de este tipo.
Tienen dos apartados cada una. Una es información general de la práctica, dónde se hizo, cuándo se hizo, cuál es su alcance, por qué se hizo, e información mucho más específica que es la carnita de la práctica. ¿Qué motivó el desarrollo de la práctica? ¿Quiénes participaron en la práctica? Y un elemento toral para nosotros, ¿cómo esta práctica abona a la apertura gubernamental? ¿Cómo esta práctica detona o el componente de transparencia o el componente de participación o los dos en una práctica de total apertura? Un ejemplo, y este es uno de los que más referimos porque esta práctica tiene resultados muy puntuales en términos de beneficios sociales. No es una obviedad decir que esta práctica se desarrolla en Uganda en 2011, no es una obviedad decir que el sistema de salud en dicho país ha tenido una penetración muy limitada, lo que ha motivado una deficiencia en la prestación del servicio público, así como niveles muy deficientes en el abasto de medicamentos, en un país en donde enfermedades como la malaria o el cólera llegan a representar hasta el 25% de la mortalidad del país. Ante esta situación y este contexto tan adverso, el Ministerio de Salud decidió colaborar con la ciudadanía y los prestadores de los servicios de salud, médicos y demás gente vinculada, a crear una plataforma que permitiera el monitoreo, seguimiento y reporte de desabasto de medicamentos, brotes de enfermedades de este tipo para prevenir el combate de las mismas, una mala prestación en la calidad del servicio. Y esto finalmente ha logrado beneficios como paliar el virus del ébola en 2012, el cólera, el virus de Marburg también el mismo año, y ha permitido un flujo de información muy activo que permite reacciones en el corto plazo por parte de las autoridades para reaccionar ante los elementos que ya decíamos, ¿no? Desabasto de medicamentos, mala prestación de servicio, falta de doctores. Entonces, como esta práctica van a encontrar 62 más. Hay prácticas que hablan de justicia abierta, tenemos una en Perú, cómo los jueces en dicho país se someten al escrutinio de la ciudadanía para que sus decisiones sean observadas, monitoreadas y juzgadas por la ciudadanía. Tenemos prácticas de parlamento abierto, hay una muy exitosa en Francia, hay otra en Reino Unido. Entonces, nada más es tratar de despertar su interés para que las conozcan y, como ya se decía anteriormente, no buscamos que ustedes se emulen, sino que ustedes generen prácticas a partir de sus realidades, mediante la innovación, en su contexto, con su audiencia correspondiente del sector que corresponda. Y finalmente, decir que el banco en esta etapa es un repositorio compuesto por 63 prácticas que tenemos toda la esperanza de que siga creciendo. ¿Cómo va a crecer? Va a crecer a través del esfuerzo de todos y cada uno de ustedes. Por lo mismo, los invitamos a formar parte de este proceso de apertura institucional, mediante su experiencia, sus buenas prácticas. Ya lo decía también anteriormente Carolina, hemos encontrado muchas prácticas que se están desarrollando en donde se está haciendo transparencia proactiva y muchos no saben que está haciendo transparencia proactiva. Entonces, nada más invitarlos a despertar el interés con este banco que se les pone a disposición. Va a haber muchas oportunidades para reconocer esas prácticas. Ya comentamos también una que tiene que ver con el comunicado que se emitió esta semana, que va de eso. Queremos conocer su experiencia, que documenten sus prácticas y que se hagan acreedores a un reconocimiento que el día de mañana, entre otras cosas, les permita formar parte de este repositorio que buscaremos eventualmente compartir a la comunidad internacional para que conozcan de los casos de éxito del proceso de apertura en México. Por lo demás, tienen mis datos, esa sería la liga. De todos modos, es muy fácil acceder a ella, entran a la página del Instituto Nacional de Transparencia, inai.org.mx, en la parte inferior hay un carrusel con muchos banners y van a encontrar un banner en la página principal de color blanco que dice Banco de Prácticas. Ahí van a encontrar el reporte ejecutivo del banco y las 73 prácticas desagregadas por categorías que se comentaban antes. Mis datos de contacto están a sus órdenes y pues muchas gracias. Por último, y como parte de la innovación de la que hablaron desde el inicio la secretaria Eli, la licenciada Rascón, vamos a hablar de Participa, de GovMX Participa.
Muchos de ustedes ya lo conocen, muchos de ustedes ya han tenido contacto con las herramientas, pero vamos a hablar un poquito más de qué es. Es una forma de interacción con todo tipo de ciudadanos, y no nada más en México, y no nada más cerca de nosotros, y no nada más funcionarios públicos. Todos pueden participar, no está cerrado a nadie. En el extranjero pueden participar, en español, pero pueden participar. Podemos dar a conocer lo que estamos haciendo para obtener comentarios, análisis, debates, información que nosotros querramos obtener. Pero aparte, ya podemos publicar, y ahí va a estar todo lo que ustedes publiquen en datos.gov.mx, y el enlace de participación ciudadana a la institución, para que realmente haya una integración entre gobierno y sociedad, y que realmente podamos tener mejores mecanismos de participación ciudadana. Y, lógicamente, todo esto dentro de la ventanilla única nacional GovMX. ¿Cuáles son los beneficios? Menos dinero, ¿no? O sea, no necesitamos básicamente ningún recurso económico para poder generar esta herramienta, ¿no? O sea, cualquier tipo de mecanismo, ya sean los foros, las encuestas o las consultas, nosotros podemos utilizar el que gustemos, el que necesitemos, de acuerdo, y como lo dice bien Ricardo, cada mecanismo tiene necesidades diferentes. Ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto de cada uno. Y unificamos esfuerzos. No tiene fin que cada institución esté generando encuestas o mecanismos digitales, cuando podemos hacer que el ciudadano vaya a un lugar, y a un lugar en donde va a encontrar desde los enlaces de participación ciudadana hasta los mecanismos presenciales y digitales que se estén llevando a cabo. Entonces los invitamos a comunicarse con nosotros para que realmente la información sea fácil, sea entendible, usemos un lenguaje ciudadano, etcétera. Para que se den un poco la idea, llevamos un poco más de un año con los 3 mecanismos que les comenté. Relativamente no son muchos, pero las participaciones han sido increíbles. Tenemos encuestas con 51,000 resultados, tenemos consultas con más de 80 comentarios, quitando los, bueno, está bonito, sino que realmente fungieron para mejorar lo que se estaba haciendo, que realmente la incidencia haya sido efectiva. Y foros que son más de debate, también con comentarios y con interacciones de más de 60. Pero claro, eso es un promedio. Aquí puse los promedios. Para las encuestas quité el más alto de 51,000 encuestas para que vean realmente un poquito más verídico el promedio de reacciones que podemos llegar a tener. Y esto es solamente empezando, porque con ustedes y con la información que vayamos vaciando en la herramienta, esto se va a ir dando a conocer cada vez más, y vamos a tener acceso y conocimiento por parte de los ciudadanos de todo lo que estamos haciendo. Entonces los invitamos a que realmente esta información esté. Un poco más en los mecanismos, tenemos los foros. Los foros, como les decía, es debate. ¿Qué necesitamos? Lógicamente un título, un texto, los temas, y en estos podemos votar y compartirlo en redes sociales. Esto también nos facilita mucho el que se dé a conocer, ¿no? Facebook, todo mundo lo vemos mínimo una vez al día. Entonces, sí aumenta la posibilidad de que todos estemos enterados de lo que está haciendo el gobierno. Las consultas es básicamente lo mismo, nada más que nosotros podemos poner un texto mayor y aparte hacer comentarios al texto, edición del texto. Entonces nosotros, si ven la parte amarilla, vemos que, oye, tal vez no me gustó o no estoy entendiendo este párrafo, o qué te parece si en este punto podemos mejorar o agregar aquello. Todo esto, ¿no?, es un poco más específico y, como la palabra dice, para consultar de políticas, programas, inclusive trámites han habido, ¿no?, de qué estamos haciendo y qué piensa el ciudadano de lo que estamos haciendo. Okay. Y por último, las encuestas, que aquí hay muchos servicios de encuestas que muy probablemente ustedes ya conozcan, pero podemos hacer preguntas de opción múltiple, preguntas de texto, largas o cortas, podemos tener desplegables, etiquetas. El CAPTCHA hace que realmente no estemos falsificando la información. Ustedes van a tener acceso a estos reportes directamente, nosotros no intervenimos, ustedes lo pueden bajar cuando quieran, se les da acceso directo para que ustedes administren sus herramientas.
Entonces, realmente los invito a comunicarse con nosotros. No quiero decir más para no alargarnos más, pero estos son mis datos. Lo que necesiten, por favor, comuníquense y vamos a hacer que, como decían a un inicio, innovemos en la participación ciudadana de México. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los que nos acompañaron durante toda la jornada. Gracias, Paco. Decirles que este fue solamente un primer acercamiento, que esperamos que haya muchos más. Tienen los teléfonos, los contactos, las dudas en concreto, por favor, búsquenos con toda confianza, tanto al INAI como a Gobernación o a nosotros. Entre los tres estamos coordinándonos, estamos buscando que ustedes no digan, bueno, uno me pide una cosa, otra, ¿no? Con toda confianza encuentran en nosotros un apoyo para el quehacer que realizan ustedes día a día en sus oficinas. Y nuevamente, por mi parte, un reconocimiento al trabajo que ustedes hacen al interior de sus dependencias y que van muchas veces, lo repito porque así es como yo lo he vivido cuando he hablado en corto con ustedes, van contra la corriente. Muchas veces ustedes están al interior haciendo todo un trabajo de cambio de cultura, cambio de la forma de percibir estas acciones al interior de su dependencia y pues tienen en nosotros un aliado de verdad en lo que podamos apoyarles. Cuenten con nosotros. Paco. Muchas gracias, Ale. No, únicamente agradecer a la Secretaría de la Función Pública nuevamente el espacio del día de hoy, pero sobre todo por la colaboración que estamos emprendiendo y que hoy, bueno, se marca el banderazo de salida. Como ya lo dijo Ale, como lo comentaron los comisionados en la mañana y la secretaria Gómez, bueno, este es un trabajo conjunto, siéntanse ustedes respaldados por nosotros, lo que se les ofrezca estamos a la orden. Habría que ver gobierno abierto no como una carga, sino como una excusa para tratar de hacer mejor las cosas y nosotros somos sus aliados. Muchísimas gracias, Ale, sería todo. Buena tarde a todos.